Dios les bendiga, buenas noches. Una disculpa por la demora. Bueno, esta noche me toca predicarles a mí. Vamos a hablar sobre los 4 tipos de corazón. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias primeramente, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres el que tiene que hablar a cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendice a las personas que vayan a ver esta transmisión o las personas que la vayan a ver después. No importa. Eres tú hablando, Señor. Toma el control de mi mente, de cada área de mi vida, Señor. Y pasa un carbón encendido sobre mis labios para que seas tú hablando a través de mi boca. Te pido, Señor, que prepares nuestro corazón para lo que tú quieres sembrar. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como les dije, de la parábola del sembrador. ¿Sí? Vamos a ver las 4 posturas que el ser humano está o hemos tomado o el ser humano ha tomado, en general, conozcamos o no conozcamos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Hoy el ser humano hemos tomado ciertas posturas equivocadas hacia Dios. Entendamos algo, esto nos incluye a los que vamos a la iglesia y a los que no lo hacemos. En estos tiempos donde más medios existen, verdaderamente, ¿qué es lo que pasa? Es cuando menos la gente está buscando de Dios. ¿Por qué? Por elección de cada uno de nosotros, ¿sí? Existen para tratar de conocerlo y seguir a Jesús. ¿Qué es lo que existe? Bueno, existen libros espirituales, existen la Biblia, existe internet para hacer esto que estamos haciendo aquí, predicar las buenas nuevas del evangelio a la gente que lo necesita, ¿sí? Pero, y también existe tecnología. Cuando hablamos de tecnología, para no extendernos mucho, lo englobamos de esa manera. Existe internet, hoy en día, si no tenemos los recursos para comprar una Biblia física, tenemos el teléfono, tenemos la tablet, el iPad, lo que a usted le convenga, lo que usted quiera. Y la Biblia está al alcance de todos. Pero tristemente es una decisión de cada uno de nosotros el buscar a Dios. Y no lo estamos haciendo. Verdaderamente, hoy la Biblia está al alcance de todos. Existe la oposición del enemigo de igual manera. Sí. Usando eso mismo para ver contenido basura. Sí. Sé que nos va a confrontar, no nos va a gustar, pero hoy invertimos más tiempo en las cosas que a Dios no le agradan que buscando a Dios. Y eso es peligroso, porque si nosotros conocemos de Dios, pues no debería de ser así. Pero también a la gente que no conoce a Dios, por eso el mundo está viviendo en ese nivel de oscuridad. Verdaderamente, a mí en lo personal casi no me gusta ver lo que son noticias y esas situaciones. Y el otro día, por curioso, no sé si porque no tenía nada que hacer, me puse a escuchar. Y lo único que se habla en redes sociales, en televisión, en donde usted quiera, son tragedias, pura oscuridad. Que si que si uno ya mató a otro, que si se murió no sé quién, ¿y por qué? Ese es el reflejo de lo que tenemos en el corazón. Y esa es la humanidad en la que estamos viviendo. Y verdaderamente nosotros no hacemos nada, ¿sí? Bueno, verdaderamente nos hemos vuelto indiferentes primeramente, los que conocemos de Dios,
a servir a Dios. ¿Sí? Nos hemos vuelto indiferentes. Y las personas que no conocen a Dios se han vuelto indiferentes a reconocer que necesitamos a Dios. Porque ya sea una postura o la otra, es una elección que nadie más puede hacer. Hoy el ser humano quiere heredar una vida eterna, pero sin hacer los cambios necesarios. Y yo sé, me disculpo, yo sé que nos puede incomodar esa verdad. Pero ¿cómo queremos vivir una vida eterna a la cual no estamos trabajando, a la cual no estamos priorizando cultivar y poner a Dios en primer lugar? Y eso es una verdad que hoy en día el evangelio lo hemos dejado de predicar. Vendemos un evangelio suave, un evangelio que no confronte a las personas. Y eso es malo, porque el día de mañana que Dios venga o seamos llamados a su presencia, lo que pase primero, vamos a dar cuentas, nosotros que conocemos la verdad. Y también esto pasa por la falta de empatía, de la necesidad como creyentes, la iglesia en general, para no ofender a nadie. ¿Sí? Hoy nos hemos vuelto egoístas, hoy solo vemos por nosotros, hoy solo vemos por el puesto, el título dado por el hombre, y no vemos la necesidad de otra persona que no seamos nosotros mismos. Sí, ojalá hasta aquí nos vayamos explicando con claridad, porque es importante que entendamos esto. Como lo decíamos, existen libros, internet, tecnología. Hoy la Biblia está al alcance de todos. Existe la oposición del enemigo de igual manera, usando eso mismo para ver contenido basura. Sí, películas, entramos a redes sociales y en vez de predicar, perdemos el tiempo. Muchas otras cosas que no nos edifican en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y no estoy hablando de religión, ¿sí? Porque no vayan a pensar que les vengo a vender una religión. No. Estamos hablando de lo que el mundo necesita, es una relación personal con Dios. Eso es lo que nos hace falta, ¿sí? No estamos hablando de religión. Esos medios son buenos si se ocupan para predicar de Jesús. Hoy el ser humano suele tener el corazón seco espiritualmente, y en su mayoría debemos aceptar que es por acomodarnos a lo que el sistema nos ofrece. Seamos creyentes o no, muchos estamos en esa situación, ¿sí? Tenemos que entender que esto tristemente ha alcanzado a la iglesia. Hoy las iglesias están llenas, pero estamos carentes de presencia, de relación. Por eso es que poco a poco, sin darnos cuenta, la iglesia en general se ha acomodado, se ha corrompido y está tratando de agradar al hombre antes que agradar a Dios. Y eso es peligroso, ¿sí? El mundo se está volviendo oscuro por la ausencia de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Entendamos algo. El corazón es el reflejo de lo que tenemos adentro, ¿sí? Si yo tengo un poco de Dios, ¿qué voy a reflejar? Pues lo poco que tengo de Dios. Si yo tengo cosas del mundo, contenido basura, si yo tengo malas actitudes, humanamente hablando, si yo tengo pecado que no le he entregado a Dios, si yo tengo malos hábitos, malas costumbres, ¿qué voy a reflejar? Eso. Y hoy en día hay mucho, sin afán de ofender, hay mucho ministro que eso es lo que está impartiéndole a la gente. Como lo dijimos, un evangelio acomodado, un evangelio que me haga que la iglesia esté llena, ¿sí? Pero
Recordemos que el mensaje tiene que cambiar primero al que lo expone para que pueda causar efecto en las personas que lo escuchan, ¿sí? Bueno, como les digo, el mundo se está volviendo oscuro por la ausencia de Dios en nuestros corazones. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que reflejamos en nuestra vida. El mundo que está en el mundo, ¿qué estamos proyectando? Bueno, como les decía, el ser humano ha proyectado destrucción, tragedias, ¿sí? Y por todos lados, Dios nos está dando la oportunidad de ser transformados, ¿sí? No vengo aquí a hacerle creer que por conocer a Dios somos mejores, porque no es eso. Verdaderamente, como les dije, esto también pasa en las iglesias, ¿sí? Pero si estamos dispuestos, Dios puede hacer una diferencia, primeramente en nosotros. Vamos a fallar, vamos a tener errores, somos seres humanos, tenemos defectos, pero tenemos que entender algo. Tenemos que entender que necesitamos de Dios. Y cuanto más estemos llenos de Dios, menos cosas del hombre va a haber en nosotros, ¿sí? Dios nos está dando la oportunidad de ser transformados, ¿sí? No vengo aquí a hacerles creer que somos perfectos, ¿sí? No somos mejores. No es el punto del mensaje. El punto es que aceptemos el cambio que Dios nos está ofreciendo, ¿sí? Bueno, y como les dije, ahora sí, eso fue la pequeña introducción. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Ok. Dice la palabra del Señor, parábola del sembrador, ¿sí? Pero para poder entender esto, primero tenemos que entender algo. ¿Qué significa o qué es una parábola? Porque muchas veces leemos, predicamos y no entendemos. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo lo más entendible posible. Y a lo mejor en esta noche no vamos a poder terminarlo, pero bueno, en otra ocasión se continuará. Pero, ¿qué es parábola? Es contar un hecho o historia. Quiero que pongamos atención aquí. No me vayan a crucificar. Ficticia. ¿Por qué decimos historia ficticia? Bueno, no estamos hablando que la Biblia no es real. No lo tomen por ahí, no se vayan por ahí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Jesús usaba nombres, personajes, ejemplos no reales para que la gente no se sintiera atacada por el hombre, por el portador de la palabra. La gente se arrepentía y se sentía confrontada por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy en día nosotros pensamos muchas veces que el mensajero, o en este caso lo que estamos hablando, el sembrador, es el que nos está atacando, nos está dando chinazos, nos está tirando cascazos. Y no es así. Es Dios a través del portador de la palabra. Entonces, habiendo dicho esto, es contar un hecho ficticio, ¿sí? Una historia que sirve para hablar de temas reales, que sirven con un final de consejo, ¿sí? Que no es para ofender a las personas humanamente hablando, sino para que podamos llevarla a cabo de una manera espiritual y correcta ante los ojos de Dios. Porque recordemos que hoy existen tantas cosas que parecen venir de Dios y que parecen darnos una vida eterna, pero no es así. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, partiendo de aquí, eso es una parábola, ¿sí? Ahora sí, vamos a darle lectura al verso 1 y al 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en una barca, se sentó,
y toda la gente estaba en la playa. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Nos deja ver la necesidad de que de manera personal o desde la perspectiva del mundo estamos necesitando. ¿Sí? ¿Qué estamos necesitando? Bueno, estamos necesitando a Jesús. Esa es una realidad. ¿Sí? Seamos de la iglesia o del mundo, todos tenemos la necesidad de mantenernos, de meternos de manera profunda con Dios para producir un cambio sincero. Nos muestra cómo Dios respalda a su enviado. ¿Quién fue el enviado? Jesús. Y de la misma manera, cuando nosotros tratamos de caminar conforme a la voluntad de Dios, a pesar de los errores, recuerden, no vengo a venderles un evangelio de gente perfecta. Somos personas comunes. Vamos a meter la pata, como dicen por ahí, vamos a fallar. Pero la diferencia es de que a pesar de eso, tratamos de acercarnos más a Dios. Para que entre más cerca de Dios estemos, menos pueda haber del viejo hombre en nosotros y haya más de él. ¿Sí? Habiendo dicho esto, bueno, Dios nos va a respaldar si nuestra intención es sincera, ¿sí? Así como Dios respalda a su enviado, que es Jesús. Todos de una u otra forma sabemos que necesitamos a Jesús, pero tomar los cambios adecuados es lo que nos detiene. Pero quiero decir algo con mucho respeto, ¿sí? Verdaderamente todos sabemos que lo necesitamos, pero a veces nos dejamos llevar por el entorno o porque simplemente es más fácil, más cómodo vivir de las apariencias, ¿sí? Y eso ha pasado hoy también en la iglesia. Vivimos de la apariencia, ¿sí? Pero necesitamos tomar los cambios adecuados. Es lo que nos detiene. Pero quiero decir algo. Bueno, con Jesús de la mano es menos difícil. Podemos sentirnos solos, pero Dios siempre ha querido estar con nosotros. Como personas que hemos experimentado ese cambio de Dios, nos está haciendo el llamado a expandir el verdadero evangelio con libertad y respaldo del poder transformador, ¿sí? Que no lo hace una religión, pero sí una relación personal con Dios, que es la fuente de agua viva. Hoy el ser humano piensa que la religión te va a cambiar, y no, estamos viendo que no. Es una relación con Dios lo que nos va a transformar, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por sembrador? Dios, por medio de Jesús, se encarga de dejar la semilla en nuestro corazón, pero en la actualidad los sembradores podemos ser nosotros. Bueno, o la gente nos ve a nosotros, pero sabemos que es Dios a través de nosotros, ¿sí? El mundo tiene necesidad de escuchar la palabra de vida, que es Jesús, pero es importante tener una relación personal y profunda. Cuando hablamos de profundidad, no estamos hablando que echamos fuego por los ojos, que debería de ser, ¿no? Pero no todos van al mismo ritmo. Estamos hablando progresiva, ¿sí? Al ritmo que Dios y cada uno de nosotros estemos dispuestos. La idea es que entendamos que no fuimos llamados para estancarnos, para regresar para atrás. No, aunque sea un pasito adelante todos los días, pero que verdaderamente sea sincero el pasito que estamos dando. Eso es lo que entendemos por progresivo con Dios, para que esa semilla tenga poder, ¿sí? Cuando salga de nosotros, para que salga respaldada con el Espíritu Santo que está en nuestro depósito, porque repetimos, vamos a hablar de lo que nos estamos llenando verdaderamente.
Bueno, aquí hace mención de la barca. Y todos como iglesia debemos ver la necesidad de las personas. ¿Cuál es la necesidad de las personas? Bueno, de cruzar al lado correcto. Digo cruzar al lado correcto porque estamos hablando de que Jesús estaba arriba de una barca y había mar y había arena. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser esos pequeños botecitos que estemos bien cimentados en Dios para poder cruzar a la gente y que conozca el verdadero evangelio, que conozca al Dios que puede transformar las vidas. ¿Sí? Verdaderamente todos como iglesia debemos ver la necesidad de las personas de cruzar al lado correcto, el camino que Jesús dejó trazado para todos, no para unos cuantos. Hoy Dios nos está diciendo, no tengamos miedo. Él es quien nos está llamando a hacer el cambio correcto. Pero esa decisión, como lo decíamos al principio, solo la podemos tomar nosotros. Dios no obliga a nadie. Dios lo único que quiere es que tomemos la decisión y que estemos dispuestos a caminar con Él al precio que sea. Y Él se encarga del resto a su debido tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros tomamos esa decisión, empieza la transformación de adentro hacia afuera. Recordemos que estamos hablando de las 4 posturas del corazón del hombre, conozca o no conozca de Dios, ¿sí? Nunca es demasiado tarde, sin olvidar que nosotros no somos nada ni nadie, sino el Espíritu Santo. No nos creamos las barcas más dignas o los barcos más lujosos. Y ese es un problema también. A veces pensamos que lo que tenemos de parte de Dios es nuestro. Y no es nuestro. Está para el servicio de la gente. Y cuando digo servicio, estamos hablando de que no nada más es predicar. Es orar por la gente. Es que si alguien se enchamucó, pues hay que ir a desenchamucarlo en el nombre de Jesús. Pero para eso, como lo estamos viendo, necesitamos comunión y necesitamos relación. No podemos impartir, y eso es algo fuerte que no nos gusta escuchar. No podemos ministrar a una persona si no estamos llenos de Dios. Bueno, ¿qué podemos entender por playa o arena? Vamos a ver las dos posturas, de cuando no conocemos a Dios y cuando conocemos a Dios, ¿sí? La arena sin una relación con Dios lo podemos ver desde la perspectiva del mundo. Siempre nos va a ofrecer verdades o conceptos que parecen venir de Dios, pero no es del todo correcto, ¿sí? Y sin darnos cuenta, estamos paralizados, queriendo hacer el cambio en nuestra vida, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Bueno, sabemos que cuando estábamos en el mundo todos teníamos debilidades, pecados, malos hábitos y muchas cosas que algunos de nosotros todavía traemos arrastrando, eso es la verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el mundo intentamos salir adelante por nuestra propia cuenta. Y Dios nos está diciendo, porque no estamos involucrando a Dios, por decirlo así, solo Él nos saca del mundo cuando estamos atorados. Bueno, ¿cuántos aquí conocen la playa? ¿Cuántos aquí han intentado caminar en la playa? Llega un punto donde te atoras. Es lo mismo que Dios nos está diciendo. Yo quiero sacarte, yo quiero desatorarte de esa situación, de eso que vienes arrastrando. Entrégamelo, ¿sí? Pero a veces las personas sin Cristo somos tan obstinadas, queremos hacer todo por nuestra cuenta. Incluso a los que decimos que conocemos a Jesús, a veces tenemos esa mentalidad. Bueno, ¿y qué pasa cuando la arena conoce a Jesús? Bueno, cuando entendemos que involucramos a Jesús, es una invitación a edificar sobre Él, que Él es la roca. Toda nuestra vida será estable y pase lo que pase, Dios siempre estará con nosotros, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Es un hecho que las vamos a pasar, pero Dios estará con nosotros. Si lo hacemos partícipe
y nos dejamos dirigir mediante una relación sincera. Y eso es cierto. También parte de la, ¿cómo se dice? Parte de la poca efectividad en nuestra vida espiritual y como iglesia en general es por eso, por la falta de comunión y la falta de relación con Dios. ¿Sí? Bueno, el verso 3 y 4 dice lo siguiente: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿sí?, y la comieron. ¿Qué podemos entender? Bueno, nos muestra que todos tenemos la encomienda de predicar a todas las personas que estén dispuestos a escuchar. No estamos hablando de solo los que tengan ministerio, o sean con mucho respeto, o nos creamos los super saiyajines. No. Estamos hablando aquí, la palabra de Dios nos está diciendo de que si conocemos a Dios de la manera correcta, automáticamente va a haber ese fueguito en nuestro corazón porque la gente conozca lo que Dios nos ofrece. Primeramente la salvación, vida eterna, y nos ofrece una nueva vida en Cristo Jesús. Eso, cuando verdaderamente tratamos de conocer a Dios, es como un fuego que nos quema por dentro. Y por más que queramos estar quietos, no podemos. Si usted conoce a Dios, me va a entender. Y si en algún punto ha tenido una relación con Dios, me va a entender y sabe que lo que le estoy diciendo no es mentira. No es que nosotros como iglesia creamos que somos mejores. No, simplemente que es como algo que no podemos estar quietos, porque estamos viendo que el mundo se está perdiendo. ¿Sí? Y también hay que aceptarlo. Muchos vamos a la iglesia, y no me lo tomen a mal, pero eso es una verdad que se tiene que hablar. Vamos a la iglesia, estamos sentados y vemos la necesidad de otra persona y nos hacemos caso, oídos sordos, como dicen por ahí, y no hacemos nada. No hacemos nada por avanzar, no hacemos nada por hacer un cambio primeramente en nosotros. Seguimos siendo las mismas personas, solamente vivimos de apariencia, ¿sí? Entonces, Dios no nos está diciendo aquí que es para los pastores, los ministros, no, para los que están en el altar, no, es para todos, ¿sí? Que estén, ¿a quiénes? A las personas que estén dispuestas a escuchar, para esparcir la semilla, ¿sí? No importa si nos sentimos capaces o dignos, tenemos que entender que la gente está necesitando de Dios. En el mundo o en la iglesia no es la excepción, ya sea en cualquiera de los dos aspectos mencionados, ¿sí? El enemigo nos frena, y esa es una realidad. Al portador del mensaje, al que va a predicar la palabra, ¿cómo nos frena? Bueno, por la pena, las ocupaciones o los pasatiempos, y automáticamente Dios empieza a bajar del primer lugar de nuestro corazón a el cuarto, quinto, el millonésimo, el que sea. Y la Biblia dice que Dios tiene que estar en el primer lugar. Entonces, es una verdad que no nos gusta escuchar, pero así es, ¿sí? Y bueno, eso es al portador de la palabra, al que tiene la encomienda de ir a predicarle a todas las personas que estén dispuestas a escuchar. La otra postura, al necesitado, sea en la iglesia o en el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos frena? El qué va a pensar las demás personas, ¿sí? La familia, los amigos, si es
cualquier grupo social nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Y eso muchas veces a la gente que no conoce a Jesús los frena. Y muchos tienen necesidad. Sí. Y muchos tienen el deseo en su corazón. Pero les frena la vergüenza. Les frena la opinión de las personas. Y bueno, nos frena el qué van a pensar los de la iglesia o el entorno. Hoy Dios nos dice, no importa qué piense el mundo, yo morí por todos, yo te estoy llamando, aún tenemos tiempo. ¿Sí? Cuando Dios nos pone esa inquietud, no es nuestra, es Dios en nosotros. ¿Sí? Y bueno, podemos ver que dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, ¿qué podemos entender aquí? Y voy a decir esto sin intención de ofender y ojalá nadie me quiera crucificar. Esta pequeña parte nos representa a muchos en la iglesia o en el mundo. Aceptamos escuchar palabra de Dios y después viene el enemigo y nos quita la semilla del corazón para que no creamos que somos merecedores de Dios en nuestra vida. Porque no es solo escuchar, es llevarla a cabo. Mediante la relación con Dios, esa semilla es plantada y bien alimentada espiritualmente. El enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Nos quiere hacer creer que no somos dignos de la salvación para vida eterna y que no podemos cambiar. Y que si siempre hemos sido borrachos, drogadictos, mujeriegos, lo que sea, el enemigo nos quiere hacer creer que vamos a morir así. Y Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice, hazme partícipe, acéptame en tu corazón y vas a ver la diferencia. Pero ten una relación conmigo. Eso es lo que nos va a cambiar. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Bueno, vamos a Lucas 8:12, ¿sí? Vamos a leer Lucas para entenderlo de mejor manera. Okay. Un segundo. La palabra del Señor dice lo siguiente. A ver. 8:12. Ok. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Sí? Verdaderamente, ¿qué podemos ver ahí? Nos deja ver cómo las personas junto al camino son las que intentan acercarse a Dios, no solo por la necesidad superficial de un milagro, o todos llegamos por una situación, ya sea un milagro, una liberación, una necesidad de una restauración también, o sea, lo que sea, por la necesidad superficial de un milagro, ¿sí? Sino reconociendo que necesitamos un cambio, pero para eso debemos permanecer. Muchas veces el enemigo nos va a hacer la guerra a todo aquel que intenta permanecer. Y muchas veces nos va a desviar, o a muchas personas las ha desviado, como lo decíamos al principio, nos ha sentado, nos ha acomodado, ¿sí? Y no han sido ataques tan fuertes, pero han sido pequeños toques que nos han sacado de la dirección correcta, ¿sí? Y bueno, podemos ver también San Juan 12:40, ¿sí?
A ver, San Juan 12:40. Dice lo siguiente. La palabra del Señor dice lo siguiente. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, a veces Dios nos hará padecer físicamente o incluso en lo espiritual. ¿Sí? No solo en lo material, porque también muchas veces podemos decir que venir a Dios es padecer en lo material. En cualquiera de los tres ámbitos, Dios nos puede hacer padecer, ¿sí? Para que entendamos la necesidad de las personas. No podemos hablar de lo que no entendemos. Hoy le ponemos muchas barreras a Dios. ¿Cuáles son las barreras que le hemos puesto? Bueno, los que conocemos de Dios le ponemos la barrera del conocimiento, ¿sí? El conocimiento, la revelación que yo le quiero dar. Y muchas veces no es lo que yo le quiera dar, es lo que Dios quiera hablar. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es una. Las personas del mundo le ponen, le tienen miedo al cambio, le tienen miedo al dejar la manera de vivir, al dejar de hacer lo que nos gusta, porque venir a Dios no es fácil, ¿sí? Venir a Dios conlleva un compromiso, conlleva una entrega total, y muchas veces no estamos dispuestos a renunciar al viejo hombre. No estamos dispuestos a priorizar lo que a Dios le agrada, desde lo que veo, lo que hablo, lo que escucho, ¿sí? Desde ahí muchas veces no estamos dispuestos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy común. Por ejemplo, en el caso de algunos nos gustaban las novelas, a otros nos gustaban los videojuegos de acción, las películas de terror. Estoy mencionando cosas solamente porque pues todos venimos del mundo, ¿no? Y sabemos que eso existe. Pornografía, alcoholismo, drogadicción, muchas cosas. Es algo muy amplio que no nos daría el tiempo para mencionarlo, pero creo que se entiende. Es el renunciar a eso que a mí me está agradando o me ha agradado o me agradó en mi vieja manera de vivir, ¿sí? Eso es el compromiso que Dios espera. Y muchas veces la gente del mundo o incluso los que conocemos a Dios no hemos querido soltar ciertas cosas. Y pues verdaderamente eso poco a poco nos puede desviar. Nos puede ir drenando espiritualmente incluso. Por eso muchas veces la gente dice que nos hemos vuelto aburridos, porque solo oramos, solo leemos la Biblia, solo hacemos esto. Pero pues es que la verdad no hay nada interesante que nos podamos perder de lo que el mundo nos ofrece, si estamos verdaderamente comprometidos a hacer una diferencia primeramente en nosotros. Hoy en día está de moda, y no quiero agredir a nadie, los que conocemos a Dios queremos ir a predicar al mundo entero, pero no estamos dispuestos a tener un compromiso con nosotros para cambiarnos nosotros, y eso es un error, ¿sí? Bueno, a veces Dios nos hará padecer, como les dije, en cualquier área, física, espiritual o materialmente hablando, para que entendamos la necesidad de las personas. No podemos hablar de lo que no entendemos. Hoy le ponemos muchas barreras, como ya les dije, ¿no? A veces solemos olvidar lo que es tener necesidad de Dios
Por eso es importante la relación con Dios, ¿sí? Y está disponible para todos, verdaderamente. Y pues bueno, algunos de nosotros vamos a la iglesia y podemos pensar que si aceptamos, que dudamos de que Dios puede tener algo para nosotros, pensamos que si lo aceptamos nos verán como poco espirituales. Y eso es un error. Sí, eso es un gran problema. Eso es algo que nos está matando como iglesia y como seres humanos. Vivir de las apariencias, como les dije al principio. Pero bueno, vamos al Mateo capítulo 12, verso 39 al 42. Okay. Al 42. La palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces, verso equivocado. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, ¿qué entendemos aquí? ¿Sí? Muchas veces queremos condicionar a Dios para creer que Él existe, ¿sí? O incluso para servirle y entregarle nuestras vidas. Queremos condicionar a Dios a vivir a nuestra propia manera. Esa actitud esa actitud la tenemos todos, no importa si conocemos de Dios o no. Lo correcto es creer en Él por convicción, no por negación, y hacer sus planes y no los nuestros. Cuando decimos no por negación, a veces las personas creen que le servimos un Dios mandón, que nos dice no hagas esto, no hagas el otro. No, no es así. Simplemente, como lo decíamos, son decisiones correctas que Dios nos deja tomar. La bendición es para nosotros. El buen proceder, el buen camino es para nosotros. La salvación y la vida eterna es para nosotros, conforme a las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? No es un Dios mandón. Nosotros somos los que tenemos que entender que ya vivimos a nuestra manera, como nosotros quisimos, y el resultado es que caímos en necesidad. ¿En dónde? En nuestro corazón primeramente. Entonces, se supone que si ya Dios nos dio la oportunidad de experimentar esas malas decisiones, pues lo correcto sería que por gratitud a lo que Dios hizo, sacándonos de la tierra cuando estábamos enterrados, como lo vimos al principio, sería que por gratitud, por amor a lo que Él hizo, tomáramos las decisiones correctas. Pero a veces tampoco es así, ¿sí? Y bueno, para creer que Él existe, o incluso para servirle y entregar nuestras vidas, queremos condicionar a Dios a vivir a nuestra manera, ¿sí? Esta actitud la podemos tener todos, no importa si conocemos de Dios o no, cuando lo correcto es creer en Él por convicción, no por negociación, y hacer sus planes y no los nuestros. Por eso hay tantas personas siguiendo a Dios, pero sin resultados en nuestros corazones, ¿sí? Y esto es peligroso,
como lo dijimos, las iglesias están llenas, pero si tuviéramos discernimiento o Dios nos permitiera ver, muchos estaríamos como calaveritas porque estamos muertos espiritualmente. Dios nos está dando la oportunidad de reconocer que le necesitamos. Un corazón que fue creado por Dios es para adorarlo, para honrarlo, para agradarlo, no para ir a vivir a nuestra manera. Y eso es algo que el ser humano en general no hemos querido entender. Y bueno, Juan 8:37 o San Juan 8:37, vamos a darle lectura también. A ver. A ver, 8:37. Ok. La palabra de Dios dice lo siguiente: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. ¿Qué podemos entender ahí? Bueno, esta es la postura del ser humano. Como les dije hace rato, queremos heredar una vida eterna a la cual no hemos priorizado, ¿sí? Queremos heredar algo que no hemos trabajado. Y esto es lo que nos da a entender ahí. Es la postura del ser humano, ¿sí? En la actualidad. Queremos heredar una eternidad y una promesa sin hacer cambios, para bien, para nuestra vida. Por eso en estos tiempos estamos pasando tanta necesidad, ¿sí? ¿En dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Espiritualmente hablando, es por elección de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos han hablado, o conocemos o conocimos, pero aún así tenemos el corazón cerrado. Hoy es el día que Dios nos da para volver al camino correcto. Y si no le conocemos, estamos a tiempo de conocerle, ¿sí? Verdaderamente, nada de lo que este mundo nos puede ofrecer vale nuestra vida eterna, nuestra salvación, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Y bueno, vamos a regresarnos ahora sí al principio. No crean que se nos olvidó. Vamos a regresarnos a nuestra lectura, a Mateo capítulo 13. Bueno, para ser más precisos, vamos a al verso 5 y 6. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, ¿sí? Bueno. Perdón. 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos entender ahí? Nos muestra cómo siempre el enemigo va a estar al pendiente para robarnos esa palabra que nos quiere restaurar. También, si le damos la oportunidad, nos quitará la dirección, ¿sí? Para quitarnos la promesa personal de parte de Dios. Por eso es importante llevarla bien firme en el corazón.
Pero no solo es llevarla, es creerla, aun cuando el tiempo se pone difícil, y trabajarla, ¿sí? Y pues vamos a terminar dice, parte cayó en pedregales. Vamos a cerrar con ¿qué es pedregales? Bueno, podemos verlo, de esta manera. Estamos firmes mientras todo va bien, pero cuando pasamos adversidades nos solemos quejar y nos volvemos atrás, en vez de seguir creyendo para que Dios siga trabajando en nosotros, ¿sí? Eso es la postura que a veces podemos tener. Mientras todo vaya bien, mientras Dios nos abra puertas, mientras Dios nos use a los que conocemos a Dios, todo va bien. Pero cuando Dios nos confronta, nos quiere corregir, empezamos a irnos para atrás, ¿sí? Y pues bueno, por esta noche aquí la vamos a dejar. Pero bueno, vamos a orar antes de terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que ojalá este mensaje se haya entendido y que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no nada más oidores. Ayúdanos a conocerte si no te conocemos. Ayúdanos a conocerte más a los que ya te conocemos. Que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre cada una de las personas que van a ver o están viendo este video. Porque no son mis palabras, es tu palabra impregnada de tu Santo Espíritu. Señor, toca cada corazón. Te pedimos, Señor, que guardes a nuestras familias, que nos guardes a nosotros y que verdaderamente, Señor, tengas misericordia del mundo. Porque estas 4 posturas que el mundo ha tomado, en algún punto hemos sido nosotros, en algún punto podemos estar así. Y si necesitamos ser cambiados, Señor, verdaderamente ayúdanos a examinarnos. No venimos aquí a atacar a nadie, no venimos aquí a hacerle daño a nadie. Venimos a través de tu palabra a que tú hagas un cambio. Verdaderamente, Señor, ayúdanos para tomar para bien lo que tú has hablado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pues bueno, sin más que decir, pues Dios les bendiga y para la próxima ocasión continuaremos aquí, en donde nos hemos quedado. Dios les bendiga.